Una legendaria raza de guerreros conocidos como los guerreros blanco y negro le pertenecen estos pequeños de aquí, nuestro prota Huang Heng y su hermana Bai. Y aunque a simple vista nuestros protas parecen ser todo menos legendarios, su labor es una de las más importantes para mantener el equilibrio del universo. Para entender esto tenemos que saber que este universo se encuentra dividido entre reinos: el reino del cristal, el reino de los humanos y el reino de los límites. Estos últimos son encargados de mantener el adecuado flujo de almas espirituales y por ende mantener el equilibrio entre los tres reinos, labor importantísima para la cual los guerreros negro y blanco entrenan durante todas sus vidas y para la que nuestro prota y su hermana apenas parecen estar preparados. Bueno, la verdad es que esa es solo una forma amable de decirlo, ya que definitivamente no están preparados, pues son incapaces de cumplir con sus labores correctamente, o siquiera llegar a tiempo a su trabajo, razón por la que su jefe, el maestro Yama, se la vive echándoles la bronca, ya que no cumplir con su cuota de trabajo significa directamente causar un desequilibrio en un universo, y las tareas de los guerreros dependen mucho de su nivel, pero en términos generales son los encargados de recoger las almas de los que mueren en el reino humano y llevarlas al reino cristal. ¿Estaba diciendo reino cristal? Reino celestial, joder, ese reino celestial. El problema está en que hasta ahora, el prota y su hermana no han podido cumplir exitosamente ni una sola misión, pero eso no será impedimento para convertirse en Hokages. Digo, en los mejores guerreros negro y blanco. Es así como parten a su siguiente misión en el reino de los humanos, la cual consiste en devolver al reino celestial el alma de un espíritu errante que había poseído a un estudiante de preparatoria y que se encontraba causando destrozos por toda la ciudad. El problema es que cuando llegan al sitio, se encuentran con que el espíritu resultó ser más fuerte de lo esperado, y aunque consiguen distraerlo por un buen rato, al final este salió del cuerpo del estudiante, demostrando ser demasiado fuerte para dos guerreros principiantes. Afortunadamente, los hermanos son salvados por Lu Su, una de las guerreras negro y blanco más fuertes. De vuelta al reino de los límites, la situación no se ve muy prometedora, pero no solo para los hermanos, sino para todos en general, ya que nuestros informes aseguran que un poderoso sello está a punto de romperse en el lago Tianchi. No estamos muy seguros de lo que este contiene, pero sí sabemos que el hecho de que se rompa no significa nada, pero que nada bueno. Pero mientras tanto, los hermanos tienen otros motivos por los que preocuparse, ya que al maestro no le hace ni putísimísima gracia que una vez más fracasen en su misión. Justo en ese momento aparece Chong, el cual es uno de los más poderosos generales del reino de los límites, aparte de haber sido una figura paterna para los dos hermanos, ya que este se encargó de cuidarlos desde niños. Bueno, no es como si no siguieran siendo unos críos, pero ustedes me entienden. El punto es que Zong se propone a sí mismo para vigilar al par y de paso ayudarlos a volverse más fuertes, pero lamentablemente esto no tendrá que esperar, ya que Zong no está ahí solo para checar a sus aprendices, sino para informar al maestro sobre la situación con el gran sello. Antes de que estos comiencen a discutir los detalles, a los chicos se les asigna una misión de lo más sencilla. Verán, todos sabemos que los guerreros negro-blanco son los encargados de recoger las almas de los que mueren en el reino humano y llevarlos al reino celestial para que estos puedan reencarnar y toda la cosa. Pero, ¿qué sucede cuando no hay nuevas armas que recoger? Pues son los mismos guerreros los encargados de ocasionar muertes accidentales entre los humanos. Es decir, que una vez un humano tiene escrita la muerte en su destino, ellos deben encargarse de darle una muerte lo más rápido posible. Una muerte que se vea lo suficientemente accidental como para no causar sospechas entre los mismos humanos. Con eso claro, la misión de los chicos ese día era matar a un joven, que era mangaka. El problema está en el que el tío no se las deja para nada fácil. Primero, vive en un sótano y casi no sale de casa, por lo que se les hace casi imposible crear la típica cena en la que este muere después de que le caiga una maceta en la cabeza. La segunda es que el tipo realmente tiene una vida prometedora. A pesar de estar completamente en bancarrota, está trabajando muy duro para crear su propio manga, y esto indica que podría debutar muy pronto. No solo eso, sino que su vecina, una hermosa modelo aspirante, está enamorada de él, tanto así que esa misma mañana la chica tocó a su puerta para entregarle un sándwich que preparó especialmente para él. Y lo tercero es que mientras intentaban crear situaciones para su muerte, más se iban dando cuenta que él era una persona muy noble y generosa, hasta el punto de que, cuando el prota fingió ser un vagabundo para distraerlo, el mangaka estuvo dispuesto a entregarle las últimas monedas que le quedaban, así como el desayuno especial que su vecina le había entregado esa misma mañana. Y obviamente, aún así, una misión es una misión, y los hermanos decidieron seguir adelante. Es por eso que planean cumplir con su misión a través de una nueva estrategia. Lo que hacen es que comienzan a sabotear algunos puntos de la vida del mangaka, haciendo que, a través de ilusiones y engaños, este pase por todo tipo de malos momentos. Primero, el mangaka va a una entrevista de trabajo. El prota posee el cuerpo de la editora en jefe para hacer que ésta lo rechace
rechace de la peor manera, diciendo que su obra es una basura, que ha perdido su tiempo, que si cree que podrá tener éxito alguna vez en su vida. Vamos, básicamente todo lo que nadie le gustaría escuchar. Y como si eso no fuera suficiente, los hermanos también crean una ilusión para que el mangaka vea a la chica que le gusta besándose con alguien más. Todo eso con el objetivo de llevarlo al suicidio. Sí, un poco triste. Pero justo cuando el mangaka se había lanzado desde lo más alto de un edificio, los hermanos se arrepienten y lo salvan. El mangaka terminó sano y salvo, y con una nueva oportunidad para seguir con su vida y cumplir sus sueños, sobre todo porque en ese momento sale la editora en jefe para decirle que leyeron su historia y que es lo que estaban buscando para su próxima gran publicación. Todos felices, ¿no? Bueno, todos excepto nuestros protagonistas, ya que aunque en el fondo saben que hicieron lo correcto al darle una segunda oportunidad para rehacer su vida, el simple hecho de haberlo dejado con vida también significa que ellos volvieron a fracasar en su misión. Pero ese no es motivo de preocupación, al menos no por ahora, ya que en el reino de los límites la situación se torna cada vez más delicada. Y en ese momento el general Zong recibe una llamada, donde le informan que el sello se ha destruido en un 80%, y es cuestión de días, o mejor dicho, cuestión de horas, para que este se rompa por completo y genere cambios irreparables en todos los reinos. Esta situación tan alarmante lleva a que todos estén atentos a lo que pueda llegar a pasar, y guerreros de todas las clases y niveles comiencen a prepararse para lo que se avecina. Entre estos tenemos a Lu Shu y su compañero, quienes se encontraban entrenando cuando llega un mensajero. Pero a diferencia de lo que todos pensaríamos, este no llega para advertirles o mantenerlos al tanto de la situación con el sello, sino para notificarles que nuestro prota desapareció durante una misión. Listen. Para entender lo que está pasando debemos retroceder algunas horas en el tiempo. Resulta que esa misma mañana nuestro prota y su hermana se les asignó una misión de urgencia, la cual consistía en asesinar a un viejo científico, y de hecho todo parecía ir bien. El científico aceptó que había llegado el momento de su muerte. Sin embargo, como última voluntad, le pidió al prota y a su hermana que lo llevaran a ver el paisaje de la Montaña Blanca, un sitio sagrado dentro de los reinos de los límites, pero sobre todo un sitio ubicado muy cerca del lago donde se encuentra el sello. Así que como podrán imaginar, las cosas comienzan a salir mal cuando, en medio del camino, estos fueron atacados por una especie de monstruo. Pero por pura suerte, su hermana consiguió huir. Pero no podemos decir lo mismo del prota, del cual todavía no se conoce su paradero. Justo en ese momento, nuestra prota despierta. Por un segundo, este piensa que quizás está dentro del estómago de una especie de bestia. Sin embargo, el paisaje es tan desolado y tan extraño que lo único que se le viene a la mente es que se pueda tratar alguna especie del plano espiritual. Sea como sea, no hay nadie a kilómetros a la redonda, solo él, sus pensamientos y algunas de las alucinaciones más crueles que se nos puedan imaginar. Mientras tanto, su hermana se reencuentra con el general Zong, quien rápidamente la regaña por siempre intentar hacer cosas de más durante sus misiones, cosa que, aunque muy nobles, siempre los terminan poniendo en peligros innecesarios. A pesar de todo, Long, otro de los altos mandos, intenta consolarla, diciéndole que harán todo lo posible para traer de vuelta al prota, y que ahora lo importante no es solo preocuparse, sino tomar acción, tanto por la desaparición del prota como por el sello. Es aquí donde descubrimos el verdadero peligro detrás de toda la situación, y la importancia de que el sello permanezca intacto. Verán, resulta que este sello fue colocado ahí hace más de 1000 años, por el mismo Zong, que lo utilizó para sellar en su interior 100 de los espíritus y demonios más poderosos de todo el universo, espíritus capaces de alterar completamente la paz entre los tres reinos. Lo peor es que justo ahora conocemos su importancia. El sello se rompe por completo, liberando todo lo que se encuentra en su interior. Pero antes de que podamos ver lo que suceda, pasamos con nuestro prota, que de repente comienza a escuchar unos misteriosos silbidos. Este rápidamente se levanta y corre hasta la fuente del sonido. Es ahí que prácticamente en medio de la nada, donde se topa con un extraño sujeto, el cual le dice que ha estado atrapado ahí durante los últimos 1000 años. Es decir, que enfrente a nuestro prota se encuentra uno de los 100 espíritus. Y aún más importante, se encuentra del mismísimo sello. Por otro lado, vemos que del haz de luz que liberó el sello al romperse, comienzan a salir lo que parecen ser un montón de espíritus, y el general Zong nos confirma que se trata de algunos de los demonios que capturó miles de años atrás. Estos ponen en marcha un plan de contingencia para que los guerreros más fuertes se encarguen de capturar a los espíritus que consiguieron ir más lejos, mientras ellos se encargan de contener a los más fuertes. Justo en ese momento aparece un espíritu gigantesco, fácilmente el más grande que hemos visto hasta ahora, buscando venganza contra Zong por haberlo encerrado ahí todo ese tiempo. El gigante
gigante rápidamente los ataca, pero en ese preciso momento, Zong escupe lo que parece ser una gota de pura energía a gran velocidad, con lo que lo atraviesa entero y lo derrota. Pero este no es el único as que el reino de los límites se trae bajo la manga, ya que después de eso Zong le ordena a todos sus subordinados que preparen el llamado Cañón Ginkgo, del cual no sabemos casi nada, excepto que es una de las armas más poderosas jamás creadas. Mientras todo eso sucede, tenemos a nuestro prota, que se encuentra junto al extraño espíritu de antes, llamado Sansang, que por algún motivo actúa como si conociera al prota, dándole la bienvenida a su antiguo hogar. Pero en este anime no nos andamos con misterios, ya que Sansang le confiesa que se encuentran dentro del sello, el contenedor de 99 de los espíritus y demonios más fuertes de todos, encerrados hace más de 1000 años por Zong. Que se note que he dicho 99 y no 100. Pero la verdad detrás de todo es que el prota, aunque no lo recuerde, es uno de los 100 espíritus. El espíritu restante que por algún motivo pasó todos estos años en libertad. Como el prota está tan confundido como nosotros, aquí Sansang, o Sansang o como se llame, explica que el prota es uno de los 100 espíritus errantes más poderosos de la antigüedad, pero que por algún motivo que todavía desconocemos fue llevado al reino de los límites, donde le borraron la memoria y lo convirtieron en el enemigo número 1 de los espíritus errantes, en un guerrero negro y blanco. Y el motivo por el que Sansang sabe todo eso, por si no se había quedado claro, es porque él también es uno de los 100 espíritus errantes. Más importante aún, es un espíritu devorador de almas, una de las clases más peligrosas de todas. Mientras tanto, Zong le dice a Long que no hay más tiempo que perder, porque él mismo bajará hasta el sello para rescatar al prota. Pero lo más importante de esta etapa del plan es que si no regresan en una hora, tienen la orden de disparar el cañón a como de lugar, ya que aparte de Zong, esta es la única arma capaz de acabar por los 100 espíritus. Bueno, los 99. Pues recordemos que aún así todo lo que nos contó Sang es verdad, y el prota sí resulta ser un espíritu errante. Tanto Zong como su hermana le quieren mucho, hasta el punto de arriesgarlo todo con tal de recuperarlo. El problema está en que, de camino hacia el sello, Zong se topa con otros 3 espíritus errantes muy poderosos, a los que tendrá que enfrentar, antes de siquiera pensar en rescatar a nuestro prota, quien por cierto no podría estar pasándola peor, ya que con el objetivo de que este recupere la memoria, Sansang comienza a torturarlo de la peor manera posible. Pero sobre todo, este hace que el prota absorba una gran cantidad de espíritus de pequeña categoría, para aumentar así su fuerza, hasta el punto en el que el prota ya no puede más, y sencillamente lo deja salir todo en una gran explosión. De repente se produce un fuerte silencio durante algunos segundos, haciendo que hasta el mismo Sansang se pregunte si su método no funcionó, pero la respuesta a su pregunta llegaría momentos después, ya que en eso vemos que el prota parece muy cambiado, con un cuerpo y una mirada completamente diferentes a lo que conocimos anteriormente. No solo eso, sino que con solo ver sus ojos podemos saber que el prota también recuperó todos los recuerdos que alguna vez estuvieron perdidos. Dentro del lago, Zong siente una gran cantidad de energía espiritual salir desde el sello y rápidamente identifica que se trata del poder de nuestro prota. Automáticamente los 3 espíritus errantes que se encontraban junto al comienzo, junto a él, comienzan a celebrar que por fin los 100 espíritus estaban reunidos y que finalmente podrán completar su venganza contra el reino de los límites. Pero los pobres no sabían que esto solo significa que Zong se estaba quedando sin tiempo y sin paciencia, por lo que invocan una poderosa espada llamada Fantasma Decapitadora, con la que acaba con todos ellos. Dentro del sello, el prota es atacado por Sansang, lo que inicia una fuerte pelea entre ambos espíritus, y donde además podemos ver una pequeña parte del potencial que el prota mantuvo dormido todo este tiempo, llegando hasta el punto de mantener por un buen rato a Sansang con la cabeza aplastada contra el suelo. Aún así la pelea continúa, y en un punto Sansang utiliza su espada para generar una misteriosa calavera espiritual. El prota la corta sin problemas, pero esta se deshace y comienza a entrar dentro de su cuerpo. Es aquí donde vemos que la intención de este ataque era continuar desbloqueando los recuerdos más profundos del prota, aquellos recuerdos encerrados tan adentro en el subconsciente que de otra forma jamás hubieran podido salir a la luz. De esta forma el prota comienza a recordar algunos momentos de lo que parece ser su verdadero pasado. Las memorias son algo confusas, pero lo más importante de todo es que este consigue ver los recuerdos de una misteriosa niña, la cual parece ser su verdadera hermana, llamada Xiao Huang. Todo este bombardeo de recuerdos causaron que el prota quedara indefenso y que Sansang aprovechara la oportunidad para devorarlo. Y no en el mal sentido. Y lo peor de todo es que, desde la oficina de control central, Long y Lu Shu y Bai logran acceder a la imagen de todo lo sucedido dentro del sello, por lo que a Bai no le queda de otra que presenciar el momento exacto en el que su hermano, o al menos el chico
al que siempre consideró su hermano, es asesinado. Zhong llega a la cena, pero ya era demasiado tarde. Es así como, completamente enloquecido por la ira, el guerrero inicia una épica pelea contra el espíritu Sansang. Bueno, al principio la pelea no es tan épica, ya que Sansang utiliza un escudo aparentemente impenetrable. Pero créanme, que la cosa se pone realmente buena, ya que mientras se burlaba de haberse comido al prota, Sansang desconocía lo importante que era él para Zhong, y lo jodido que estaría si no se comenzaba a tomar la pelea en serio. Mientras tanto, parece que el prota en realidad no ha muerto, sino que se encuentra dentro de una especie de limbo, donde sus tres versiones se encuentran: el prota adulto completamente consciente de todos sus recuerdos, el prota joven que conocimos al principio de la serie, y el tercer y último prota, su versión joven verdadera, quien poco a poco nos comienza a revelar la verdad detrás de todos los recuerdos que vimos. Resulta que el prota no había nacido en el reino de los límites, pero tampoco en el reino celestial, sino que había nacido como un joven heredero en el reino de los humanos. Ahí su padre era el rey de un imperio muy poderoso, pero ni eso lo pudo salvar de la tragedia que se acercaba. Todo empezó cuando nació su hermana Xiaohuan, la misma que vimos en los recuerdos. Los sabios de dicho reino decretaron que, a pesar de haber nacido fuerte y sana, la joven princesa había nacido con el espíritu del zorro, un espíritu que no traía más que muerte y desgracia a su reino, al que tenían que matar a como de lugar. Conociendo el peligro al que estarían expuestos, el prota le promete a su madre que, sin importar qué, él se encargará de proteger a su hermana. Es así que el prota pasa los siguientes años de su vida entrenando con el único objetivo de proteger a su hermana y ayudar a su padre, puesto que después de todo, los sabios habían tenido toda la razón respecto a Xiaohuan. Después del nacimiento de su hermana, el país se sumió en una época de oscuridad sin precedentes, con catástrofes naturales que parecían no tener fin, hambrunas, alzamientos y sobre todo un montón de guerras que azotaban a su nación cada año. En medio de uno de tantos ataques, los rebeldes consiguen entrar al palacio y lo registran con el único objetivo de encontrar a Xiaohuan y asesinarla de una vez por todas. Justo cuando parecía que no iban a poder salvarla, su madre gira un jarrón que activa un pasadizo secreto por el que podrían escapar. Sin embargo, en ese momento Xiaohuan se cae y hace ruido, alterando a los enemigos de su ubicación. Como último recurso, su madre se queda para hacer tiempo y darle a ambos una última oportunidad de escapar. Antes de separarse, esta les dice a ambos que busquen al general Shu, ya que este sería el único capaz de ayudarlos. De vuelta al presente, Long y Lu Shu hablan sobre la posibilidad de utilizar el cañón, ya que mientras más tiempo pasa, menos les queda para que se cumpla el plazo de una hora que habían fijado rato antes. En ese momento, Lu Shu también aprovecha para consolar a Bai, la cual se encontraba muy preocupada por la posible muerte del prota. Aquí la guerrera le cuenta toda la verdad detrás de su supuesto hermano, que él es uno de los espíritus más fuertes jamás conocidos. Tal era su poder y tal era el daño que este había causado al reino humano, que los límites no tuvieron forma de encerrarlo en el sello, por lo que decidieron borrarle la memoria e intentar darle la vida más normal posible, lo que incluía hacerle creer que tenía una familia en la que contar. Toda esta información tomó por sorpresa a Bai, y es así como nos damos cuenta que ella no tuvo nada que ver en todo el engaño, y que de todo corazón veía al prota como su propio hermano. Más adelante volvemos al limbo, y vemos más sobre la verdadera historia del prota. Después de huir y abandonar a su madre, el prota y su hermana pasaron un buen rato sobreviviendo por su propia cuenta, buscando un sitio donde dormir, y luchando cada día por encontrar lo más mínimo de comida. Todo parecía cambiar cuando el prota le cuenta a su hermana que finalmente pudo encontrar al general Shu, y que él mismo vendría a buscarlos para llevarlos a su casa y cuidarlos ahora en adelante. A Xiaohuan todo este asunto no le da buena espina. Sus sospechas se confirman cuando aparece el general Shu, que en realidad no tenía intenciones de ayudarlos, sino de entregarlos a los guardias del nuevo emperador, el cual obviamente haría lo que fuera para acabar hasta con el último rastro del linaje anterior. Afortunadamente, el espíritu del zorro dentro de Xiaohuan también le concedió una especie de poderes, con los que pudieron liberarse de los enemigos y salir con vida una vez más. Así continúa pasando el tiempo hasta que un día el prota sale de su escondite para ir a buscar comida, dejando a su hermana sola por algunas horas. Pero justo en ese momento aparecen dos guerreros, negro y blanco, quienes se encontraban ahí para cumplir con una importante misión: recuperar el espíritu del zorro. Pero para obtener dicho espíritu había un precio a pagar, y este era la vida del recipiente Xiaohuan. De la forma más cruel, los guerreros negro y blanco hacen caso a las ordenanzas del destino, por lo que le dan a la joven la muerte que ya desde hace tiempo había estado prevista para ella, exponiéndola a las autoridades de la actual dinastía y dejando que estos se la llevaran para ejecutarla. El prota se encontraba caminando por las calles de la ciudad después de haber conseguido algunos pasteles para compartir con su hermana, pero en eso escucha a algunos de los habitantes murmurar que habían encontrado a la princesa de la dinastía anterior y que ésta sería torturada públicamente. El prota rápidamente une los puntos y se dirige al centro de la ciudad, donde se encuentra cara a cara con su peor pesadilla, a su hermana con una de sus extremidades, incluyendo su propia cabeza, atada con fuerza a 5 caballos, los cuales, una vez dan la orden, comienzan a marchar en dirección
direcciones opuestas, desmembrando lenta y dolorosamente el cuerpo de la persona que él más quiso en el mundo. Después de una de las escenas más crueles que he visto, al prota no le queda de otra más que tomar la cabeza de su hermana en sus brazos y enfrentar la cruel realidad. No pudo cumplir con aquella importante promesa que le había hecho a su madre. Al entender el parentesco que había entre el prota y la recién ejecutada, los guardias imperiales también asesinan al prota. Sin embargo, este acepta su muerte de forma pacífica, sin saber que a partir de ese momento se convertiría en un espíritu errante y lleno de odio, y con mucha razón, la verdad. Aún después de ver la cruda realidad, a la versión infantil del prota le cuesta creer nada de lo que vio. Principalmente le cuesta aceptar la realidad de que él y Bai no sean realmente hermanos, y lo peor, que él nunca haya sido realmente un guerrero negro y blanco. Pero en eso interfiere su versión adulta, que le deja claro que durante toda su vida no lo han usado como nada más que una herramienta. Mientras todo esto sucede, tenemos a Lei, el compañero de Lu Shu, quien se encontraba camino al sexto palacio para buscar ayuda. Aquí debemos aclarar que aunque formen parte del mismo reino, es decir, el reino de los límites, existen diferentes regiones conocidas como palacios. El punto es que acá se encuentra con Xiao, uno de los 10 generales del reino de los límites, quien en su primer lugar lo toma por un intruso, pero luego de que Lei le explique la situación, le da la bienvenida al palacio. Ahí conocemos a otros generales, como Shikou, Fufu, la del peinado raro, y a Dong Ting, quien se dice que es el general más fuerte de todos. Pero bueno, la verdad es que esto no sirve de mucho, pues resulta que los del sexto palacio tienen una especie de juramento de no interferir en los asuntos de los guerreros negro y blanco, o sea que no los ayudarán, pero sí se encargan de transmitir el mensaje al resto de maestros y generales, aunque honestamente no sé si nadie puede ser realmente de ayuda, ya que en el sello la situación no hace más que empeorar, dejándoles con cada vez menos tiempo antes de tener que verse en la obligación de usar el cañón. Lu Shu se ve puesta entre la espada y la pared, o usan el cañón para acabar con la situación de una vez por todas, sacrificando al prota y a Zong, o esperar un poco más para ver si es realmente posible que estos consigan salir con vida, siendo esta última opción la más arriesgada, pues recordemos que el prota se encuentra en un limbo luchando para aceptarse a sí mismo, a su pasado y a su propia realidad, mientras que Zong sigue librando una pelea contra Sanshang, que aunque esté bastante pareja, no tiene pinta de acabar muy pronto, ya que con todas las armas que el espíritu había devorado más temprano, más el poder que consiguió robar del prota, alcanzó el nivel suficiente para enfrentarse cara a cara contra el general. Es por eso que Lu Shu toma la decisión más sensata, pero al mismo tiempo la más dolorosa: disparar el cañón en ese mismo instante. En ese momento Bai interfiere, diciéndole que tanto su hermano como el general Zong siguen ahí dentro, y que todavía están a tiempo para enviar un equipo de rescate a buscarlos. Sin embargo, Lu Shu ¡boom!, explota y le da una bofetada. O sea, explota de rabia, creo. Ya que ella tampoco quiere arriesgar la vida de aquellos dos, pero esperar más también significa poner en riesgo la vida de muchas personas inocentes. Bai entiende la situación, pero aún así no pretende quedarse de brazos cruzados, por lo que salta directamente al sello para ayudar a su hermano por su propia cuenta. Mientras todo esto ocurría, el prota se encontraba flotando en una especie de bote, cruzando un camino que parecía llevarlo al final de su vida. Por un momento el prota se pregunta si eso es todo, si es que acaso está condenado a morir sin haber conseguido nada, pero sobre todo morir sin su familia, después de que la humanidad haya decidido arrebatarle absolutamente todo. Sin embargo, cuando parecía que había llegado a su fin, el prota toma una decisión. Si el mundo le daba la espalda, él utilizaría sus propias manos para acabar con todo. Utilizando sus últimas fuerzas, el prota sale violentamente desde el interior del cuerpo de Sanshang, desgarrándolo y comiéndoselo en una escena sencillamente épica. Y en medio de una gigantesca nube de polvo, Zong es incapaz de ver absolutamente nada, pero sí escucha a la perfección el sonido de la carne desgarrándose, y luego de eso un frío silencio, y finalmente ve a la versión adulta del prota salir, lista para poner fin a este mundo oscuro. En el momento en el que Zong y el prota se encuentran cara a cara, la situación se torna algo incómoda, pues tenemos al general haciendo de todo para que ambos puedan salir a tiempo del sello, y al prota en un modo sospechosamente conversador. Zong le comenta que deben salir del sello antes de que las cosas empeoren, ya que aunque el sello se rompió hace horas, este continúa deshaciéndose y librando una gran cantidad de energía espiritual. Pero el prota no quiere hablar de eso, sino agradecerle por haberlo cuidado todos estos años. Sin embargo, el tono que usa no le genera nada de confianza a Zong, ya que el prota habla más como si se tratara de una despedida, y eso no puede significar nada bueno, sobre todo porque aparte de hablar, el prota planea terminar de absorber la energía restante dentro del sello para hacerse mucho más poderoso, hasta el punto que ni todos los guerreros negro y blanco del mundo podrían detenerlo. Es de esa forma que lo que al principio parecía una conversación pacífica rápidamente se torna en una pelea, con nuestro prota atacando a Zong a muerte y este otro intentando aguantar lo suficiente para tranquilizarlo, pero nada funciona, y lo que es peor,
peor, mientras más tiempo pasen dentro del sello, más poderoso conseguirá convertirse el prota, por lo que Zong decide comenzar a luchar en serio. El guerrero rápidamente lo ata de brazos y piernas con unas cuerdas especiales, las cuales tienen la capacidad de absorber una buena parte de su energía espiritual. Y funciona. El prota se debilita tanto que le da a Zong la oportunidad para comenzar a preparar un ataque final con el que dejaría al prota fuera de juego. Pero en ese momento aparece Bai, que rápidamente abraza al prota y le pide que vuelva con ella, que regresen a su vida de antes, para que puedan seguir divirtiéndose juntos y algún día convertirse en los mejores guerreros negro y blanco. Dentro del subconsciente del prota, este estaba a punto de ceder, pero en eso aparece la silueta de Xiao Huang, su verdadera hermana, que le pregunta si es que acaso iba a abandonarla otra vez. Esa única frase fue suficiente para cambiarlo todo, y la mirada en el rostro de nuestro prota nos deja más que claro que no hay vuelta atrás. Desde la oficina de control central, todos pueden ver cómo comienza a salir una gigantesca aura desde el interior del lago, seguida de una criatura aún más grande con forma de demonio. Zong se reúne con Lu Su y le cuenta que lo que ven no es a otro que al prota, quien finalmente consiguió absorber la energía restante del sello. Pero eso no es lo peor, ya que en el momento en el que se creó el monstruo, Bai estaba junto al prota, por lo que su cuerpo quedó atrapado en su interior. No les voy a mentir, la cosa pinta bastante mal, pero Zong le dice a Lu Su que no se preocupe, pues tiene un plan con el que podrían salvarlos a ambos, tanto a Bai como a lo poco que queda de nuestro prota. Él se encargará de recuperar a Bai, mientras Lu Su distrae al prota, dándoles el tiempo suficiente para utilizar el cañón contra él, y si todo sale bien, lo vencerán de un solo golpe. Sin decir nada más, el general se pone en marcha y Lu Su comienza a enfrentarse al prota en una pelea que nos deja bien en claro porque es considerada como la guerrera negro y blanco más fuerte de todas. Y mientras todo esto sucede, tenemos a Dong Ting, general en jefe del sexto palacio, quien se reúne con el maestro Yama para discutir toda la situación con el gran sello. Ambos se preguntan si ya es hora de comenzar a notificar la situación al resto de palacios, ya que a pesar de todos los esfuerzos de Lu Su y su compañero por esparcir la noticia, los grandes maestros estaban haciendo todo a su alcance para que nada de lo que estaba sucediendo saliera a la luz. Es por eso que Dong Ting le dice que, por ahora, lo mejor es cerrar toda la zona alrededor del lago y que la pelea no pase más de ahí, pero sobre todo acabar con la criatura cuanto antes, sin importar si la vida del prota o de la misma Bai se encontraban en peligro. Sea como sea, tenemos algo bien claro: todo lo que suceda a partir de ahora quedará en manos de Zong, quien después de un rato encuentra el cuerpo de Bai dentro de un cristal, en el centro del monstruo. Después de enfrentarse a un montón de espíritus errantes de menor categoría, el general recupera a Bai y huye de la escena, dándoles a Long y a todos en la oficina de control la oportunidad perfecta para accionar el cañón de una vez por todas. Aunque al principio todo parecía haber salido bien, no podríamos haber estado más equivocados, ya que bajo la gran nube de polvo que dejó atrás la explosión, el monstruo se encontraba de pie y listo para continuar con la masacre. Así que Zong utiliza su as bajo la manga, una técnica secreta creada por el mismo maestro Yama, que le permite generar y controlar una criatura de igual tamaño creada enteramente de energía, o sea, un Susano, el cual utiliza para llevar la pelea a otro nivel y de un solo golpe sacar el cuerpo del prota de su interior. Después de esto, la situación fue neutralizada, y aunque pocos llegaron a conocer realmente el alcance de lo que sucedió en el lago aquel día, las consecuencias fueron inimaginables, sobre todo porque más adelante, en lo más recóndito de una montaña, podemos ver que Sang Sang continúa con vida. A pesar de todo lo que sucedió, el prota y Bai fueron internados en un hospital ordinario, donde atendieron sus heridas, y después de todo un mes, pudieron determinar que el prota no era una amenaza. Todavía no nos queda muy claro si este recuerda todo sobre su pasado, mucho menos si es consciente de todo lo que pasó en el lago, pero una cosa sí es segura: volvió a recuperar su cuerpo adolescente y parece estar completamente dispuesto a regresar a la vida ordinaria que tenía antes de que todo esto sucediera. Sin embargo, algo nos dice que nada volverá a ser como antes, principalmente porque entre ambos todavía se siente una gran tensión. Bai sabe que no es su hermana verdadera y tiene miedo de que no puedan retomar la relación que tenían antes, mientras que el prota, la verdad es que no tengo ni la menor idea de lo que puede estar pensando, pero su actitud distante nos dice que definitivamente no está ni cerca de ser el chico despreocupado que conocimos al principio. Mientras tanto, cosas extrañas se encuentran sucediendo por todo el mundo. Una pareja de guerreros negro y blanco van a una misión en el reino de los humanos, una misión que termina siendo interrumpida por dos sujetos muy misteriosos. De vuelta con Bai y el prota, estos se reúnen con Zong, quien los lleva a conocer al herrero más poderoso en todo el reino de los límites, conocido por crear las armas legendarias más fuertes
fuerte de todas. Pero no estaban ahí precisamente por un arma, sino para que este volviera a forjar los guantes de contención de Bai, los cuales perdió en algún punto de todo el desastre con el gran sello, siendo estos guantes los únicos capaces de ayudarla a controlar sus poderes. Los chicos dejan a Bai con el herrero y salen a conversar sobre todo lo sucedido, pero para sorpresa de todos, nosotros no hablan de lo que pasó hace un mes, sino de lo que ocurrió hace miles de años, por lo que tenemos por seguro que nuestro prota lo recuerda absolutamente todo. Aquí Zong le revela que el motivo por el que decidió liberarlo del sello no fue únicamente porque era el espíritu más poderoso, sino porque sabía que el prota podría ser el compañero ideal para Bai, tanto para protegerla como para proteger a los demás de ella. Sí sé que se está complicando la cosa, pero déjenme explicarles. Resulta que Bai nació con una extraña habilidad, la cual le permite desarrollar una cantidad ilimitada de energía espiritual. Suena bien, pero el problema es que tanta cantidad de energía hace que sea imposible para ella controlarla, y sin los guantes de contención es solo cuestión de tiempo para que dicho poder acabe tanto con todos a su alrededor como consigo misma. También mencionan algo respecto a la madre de Bai, dándonos a entender que esta la abandonó. Todo sobre el origen de Bai sigue siendo un misterio, sobre todo porque más adelante vemos una curiosa escena de Don Ting viendo una foto de Bai y del prota. ¿Coincidencia? No lo creo. De repente el prota escucha un fuerte ruido al salir del taller del herrero, así como un montón de alarmas, dándonos a entender que su energía espiritual ha rechazado los guantes. Pero cuando el prota ya estaba listo para entrar a ayudar a su hermana, Zong sale con Bai entre sus brazos, confirmando que la contención fue todo un éxito. Con eso fuera de juego, los hermanos parten a su siguiente misión, la cual consiste en obtener las armas de mafiosos. El problema es que, a diferencia del inicio del anime, en esta ocasión el prota ni siquiera parpadeó cuando llegó el turno de matar a humanos. Cumplió con su misión al pie de la letra, aun cuando uno de estos le imploró que le perdonara la vida. Bai se queda muy sorprendida, ya que, técnicamente el prota solo está cumpliendo con su trabajo como guerrero negro y blanco, pero aún así, algo en todo lo que estaba pasando se sentía sencillamente mal. Habiendo cumplido exitosamente su primera misión, los hermanos se dirigen a las oficinas de guerreros para entregar todas las almas recolectadas. Así se topan con unos payasos que intentan burlarse de ambos, por apenas hasta ahora haber cumplido con una misión. Pero la cosa no escala a mayores. Lo importante acá es que después de darles un bonus por su trabajo, la recepcionista les advierte a los hermanos que tengan mucho cuidado, ya que existen personas que se dedican a robar las almas recolectadas por otros guerreros. En el mundo humano conocemos finalmente a estos dos, a quien llamaremos 14 y Vampirín. Estos son dos espíritus errantes que llevan causando estragos en el reino humano, y son justamente los responsables de haber atacado semanas atrás a una pareja de guerreros negro y blanco, que hasta ahora continúan desaparecidos. Pero lo importante acá es que después de divertirse un rato, ambos se reúnen con otros espíritus errantes, mucho más poderosos, que forman parte de los 100 espíritus liberados hace un mes con la ruptura del sello. Aquí nos enteramos que estos son liderados por un espíritu de cabello blanco y cuernos llamado Samoer, el cual les había encargado la tarea de capturar a un guerrero negro y blanco en particular. Al haber fracasado con su misión, estos desatan la ira de Samoer, quien les informa que les dará una segunda oportunidad. Pero ahora, en lugar de buscar en el mundo de los humanos, tendrán que adentrarse directamente al reino de los límites. Sin embargo, todo eso pasa a un segundo plano, cuando se dan cuenta que estaban siendo espiados por quien parece ser una versión joven de Sansang. Este es capturado por Mam, el espíritu errante número 7. Sansang no parece estar de humor, ni en las condiciones de pelear, por lo que después de recibir una pequeña paliza, les pide que lo dejen unirse a su bando. Por otro lado, el prota y Bai salen a celebrar por su reciente éxito en las misiones. Sin embargo, las cosas no salen como planean, ya que, mientras se encontraban esperando en la tienda de helados, ven como un equipo de guerreros capturan a unos espíritus errantes, que se encontraban causando destrozos por la ciudad. Pero eso no es lo peor de todo, sino que justo en ese momento el prota comienza a tener alucinaciones muy vividas, donde ve a todos sus seres queridos muertos bajo un gran charco de sangre. En dicha alucinación también se encuentra su versión adulta, el cual lo acusa de todas las muertes. El prota vuelve a tener la misma alucinación más tarde, pero en esa segunda oportunidad le afecta muchísimo más, ya que entre los cuerpos puede ver claramente el rostro de Bai. Aturdido, el prota sale a tomar algo de aire fresco a las afueras del restaurante, y para su suerte ahí se encuentra cara a cara con 14 y Vampirín, quienes lo reconocen rápidamente como uno de los 100 espíritus del sello. Sin embargo, los errantes no estaban ahí para hablar sobre viejos tiempos, ya que rápidamente comienzan a atacar a nuestro prota, quien en su versión juvenil no tiene suficiente fuerza para enfrentarse a ambos. 14 y Vampirín comienzan a burlarse de él por su relación con los guerreros negro y blanco, e incluso amenazan con hacerle daño a Bai, lo que lleva al prota a liberar una gran cantidad de energía espiritual oscura, sacando a luz la parte del poder de su versión adulta. Al final el prota los mata a ambos sin mayor esfuerzo. Luego de eso se encuentra con Bai, pero le oculta todo sobre este reciente encuentro. Bai tiene sus sospechas sobre la extraña actitud del prota, sin embargo no dice nada, ya que ella está consciente sobre su pasado, pero aún así, lo único que quiere es que puedan volver a ser los mismos hermanos de siempre. Por otro lado, Sansang pone a Stomer al tanto de la muerte de sus subordinados, por lo que el espíritu mayor decide enviar
crear un nueo as para completar la misión. Es ahí como conocemos a Rogue, quien ocupa el puesto número 9 de los espíritus errantes del sello, y quien, justo como el resto de compañeros, se encuentra causando destrozos tanto en el mundo humano como en el reino de los límites, teniendo varios encontronazos con diversos grupos de guerreros y asesinando cruelmente a cada uno de ellos. Después de que este acabara por sí mismo con todo un escuadrón de guerreros negro y blanco en una iglesia abandonada, los canales de noticias no tardaron en cubrir la premisa, advirtiendo a todos que estas últimas semanas ha habido un aumento en los casos de espíritus errantes, por lo que todos los guerreros blanco y negro deberán tener más cuidado en sus misiones de ahora en adelante, sobre todo en aquellas en el reino de los humanos. Preocupada, Vi le pregunta al prota si cree que es posible que se trate de los espíritus del sello, y aunque creo que la respuesta es más que obvia, el prota solo le dice que no tiene nada de qué preocuparse, ya que él siempre se asegurará de mantenerla a salvo. Dicho eso, los hermanos se dirigen a su siguiente misión, la cual consiste en recolectar el alma de una joven atleta, la cual llevaba meses abusando de sustancias poco legales, y que según su destino iba a morir ese mismo día durante una carrera. Los hermanos deciden advertirle a la joven sobre su próxima muerte. Le dicen que debido al gran uso de sustancias que había consumido, iba a morir repentinamente durante la carrera de ese día. No estoy muy seguro de por qué decidieron decirle todo esto, pero sea como sea, no les sirvió de mucho, ya que la joven no les presta atención y decide competir de todas formas. Dicho eso, los hermanos deciden completar su misión, como de costumbre, pero sienten que lo correcto es esperar a que la chica logre culminar su carrera. Mientras esperaban, Vi decide finalmente abrirse con el prota y le confiesa lo que ha estado pensando todo este tiempo, que le ha cambiado mucho. El prota sabe a lo que se refiere, pero solo le responde que quizás es porque ha madurado. La carrera comienza y vemos que la chica estaba tan obsesionada con mejorar como atleta, ya que su sueño era convertirse en una profesional y que de esa forma dejar de depender económicamente de otras personas, aun si eso significaba tener que hacer trampa en el proceso. Con todo su esfuerzo, la chica avanza en la carrera y estaba a punto de conseguir una gran ventaja cuando cae repentinamente al suelo. Para el ojo de los humanos normales, esta chica había colapsado de forma natural. Sin embargo, para ojo de Vi y de nuestro prota, había sido obra de otros dos guerreros negro y blanco, los cuales se habían colado en su zona para completar el trabajo por su propia cuenta. El prota recuerda lo que la recepcionista le había dicho semanas atrás, que habían algunas personas que se dedicaban a robar las almas recolectadas por otros guerreros. Vi y el prota los enfrentan por interferir en su trabajo. Sin embargo, a los otros dos payasos ni siquiera les importa, ya que estaban acostumbrados a meterse en el área de trabajo de otros guerreros, justificándose como ser amantes del trabajo cuando en realidad solo disfrutan de matar. El prota intenta hacer que estos le regresen el alma de la chica, pero estos se niegan. Es así como comienzan una pelea, en la cual se nota una gran diferencia de poder entre el prota y el par de psicópatas. No contentos con golpearlos, les dicen a ambos que los matarán, que nadie haría nada al respecto debido a las recientes desapariciones de guerreros. Aunque suenan como amenazas vacías, por un momento parecía que se iban a ser capaces de cumplir con su amenaza, ya que uno de ellos consiguió someter al prota y estuvo a punto de cortarle la cabecita. Al ver a su hermano en esa situación, Vi decide ponerse manos a la obra y liberar ligeramente un poco del poder contenido en sus guantes para lanzar un poderoso ataque. Sin embargo, en ese instante son interrumpidos por una quinta persona, o mejor dicho, por un espíritu, uno de los más buscados en la actualidad, Rogue. Los dos tíos se ven intimidados por la gigantesca cantidad de energía oscura que este emana, pero aún así son lo suficientemente estúpidos como para comenzar a buscar pelea con el espíritu. Los hermanos aprovechan la oportunidad para huir, pero apenas se encontraban lo suficientemente lejos de la cena, el prota le dice a Vi que notifique inmediatamente todo lo ocurrido a sus superiores, ya que, a juzgar por su poder, seguro que se acaban de topar con uno de los 10 espíritus errantes más poderosos de todos los contenidos en el sello. No solo eso, sino que aunque puedan darle batalla por un rato, es cuestión de minutos para que este acabe con los otros dos guerreros, y con cualquiera que interfiera en su camino. Aún así, el prota le dice a su hermana que nada de eso es asunto de ellos, y que por el momento lo mejor que pueden hacer es huir. Vi entiende, pero aún así le sorprende escuchar al prota hablar tan fríamente sobre la muerte de alguien más. Sin más que decir, los hermanos siguen con su camino, y Vi se encarga de enviarle un mensaje a Zong, notificándole de la situación y pidiéndole que envíe refuerzos inmediatamente. Justo en ese momento, son alcanzados por Rogue, quien al verlos dice en voz alta que finalmente ha conseguido dar con su objetivo. Y no estamos hablando del prota, sino de Vi, quien ha sido el objetivo principal de Samuel y sus subordinados todo este tiempo. El prota intenta defenderla, pero Rogue no pierde tiempo y le atraviesa el pecho de un solo golpe, dejando al prota fuera del juego definitivamente. O bueno, eso es lo que este cree, ya que al ver que Vi se encontraba en peligro, el prota termina liberando una gran cantidad de energía espiritual oscura, convirtiéndose en su versión adulta. Rogue rápidamente lo reconoce como un espíritu errante, pero eso no significa que la pelea haya llegado a su fin. El prota, aún herido, comienza a atacarlo. Sin embargo, la regeneración de Rogue es tan buena que no terminó haciéndole un solo rasguño. Está claro que el prota se encontraba en desventaja, por lo que Rogue lo ataca, no solo para matarlo, sino para devorar su arma y obtener aún más energía espiritual. Pero cuando el prota pensaba que iba a recibir otro golpe mortal, se había dado cuenta que el ataque había sido
sido detenido por Bai, decidida a salvarle la vida a su hermano. El problema aquí es que el ataque fue tan fuerte que sus guantes se rompen, liberando una cantidad abrumadora de energía espiritual. Tal fue la energía que creó toda una onda expansiva de poder que arrasó con una buena parte de la ciudad. Desde el Reino de los Límites, Zong y su equipo se dan cuenta de lo sucedido y rápidamente llegan a una conclusión. La única persona capaz de crear semejante ola de poder es Bai, y si sus guantes se rompieron, significa que tanto ella como todos a su alrededor se encuentran en grave peligro. Las horas pasan y el prota se despierta en medio de la ciudad. Ya es de noche y a su alrededor no hay nada más que destrucción y desolación. El joven comienza a caminar por la ciudad, preguntándose dónde podría haber quedado su hermana. Mientras tanto, Bai despierta en un lugar exageradamente hermoso y pacífico. El sitio es inquietante, pero Bai no tiene mucho tiempo para pensar en ello, ya que ahí se encuentra con los que parecen ser sus padres, quienes se encontraban desayunando y viviendo una mañana de lo más ordinaria. Bai aprovecha el tiempo junto a ellos, ya que en el fondo sabe que lo que está viviendo no era más que una ilusión. Luego de eso, Bai aparece en medio de un sitio completamente desolado y a lo lejos, sentada en un gran trono, se encontraba una chica de vestido y de cabello blanco como la nieve. Curiosamente, esa chica era muy parecida a la misma Bai. Pero antes de que podamos descubrir algo al respecto, Bai escucha la voz del prota, que la hace volver a la realidad. Es así como vemos las verdaderas consecuencias de la explosión. El prota se acerca cuidadosamente a Bai, quien se encuentra en el centro de todo, rodeada por una constante aura de energía espiritual. Él intenta tranquilizarla, diciéndole que no importa cómo, él se asegurará de que ambos podrían regresar a casa sanos y salvos. Sin embargo, Bai no parece muy convencida y comienza a decir lo que parecen ser sus últimas palabras. Ya saben, agradeciéndole por siempre estar con ella, que su poder es demasiado peligroso para seguir con vida, que lo quiere mucho y toda la cosa. No entremos en detalles aquí porque claramente Bai no muere, ya que en ese momento aparece Zong, listo para salvar el día, por tercera o cuarta vez en la que va de serie. En realidad lo que sucede es que Zong llega justo a tiempo para volver a sellar los poderes de Bai y junto a su equipo consiguen solucionar todo el desastre causado por la explosión. De esa forma las cosas vuelven a la normalidad, al menos por el ahora, y ambos aprovechan los próximos días para descansar del drama y avanzar poco a poco con sus misiones. Sin embargo, toda esta paz también trae consigo sus propios problemas, y en este caso hablamos de Bai, quien poco a poco ha comenzado a notar que después de todo quizás realmente no ve al prota como un hermano, sino como algo más. Pues recordemos que aunque se traten de hermanos, y yo llevé la mitad del vídeo llamándolos hermanos, ellos no poseen ningún vínculo de sangre, teniendo claro que lo que verán a continuación no es incesto. Bueno, continuemos. Una de esas noches, el par asiste a un festival en la ciudad, donde pasan el rato juntos, se divierten, se sonrojan y sobre todo, se vuelven cada vez más cercanos el uno al otro. Bai entra a una tienda de Hades y se encuentra con un par de collares del Yin y el Yang, los cuales, cuenta la leyenda, están diseñados para ser usados por dos personas unidas eternamente por el destino. Sin pensarlo mucho, la chica los compra y sale de la tienda emocionada para disfrutar del espectáculo de los fuegos artificiales. Pero, en el apuro, se topa cara a cara con Dongting y la del peinado raro. Esta última comienza a decirle un montón de cosas crueles a Bai, haciendo énfasis en que es un peligro para todos los que la rodean y que justo por ese momento está condenada a que nadie quiera permanecer a su lado durante mucho tiempo. Esto afecta mucho a Bai, quien huye hacia el árbol de los deseos. El prota la encuentra, pero no hay mucho que pueda hacer para consolarla, ya que en su interior ella está convencida de que las palabras de aquella chica estaban en lo cierto. Así Bai decide confesarse con el prota y le revela que Dongting es su verdadera madre, pero que ésta la abandonó debido a su poder incontrolable y que es solo cuestión de tiempo para que el resto de personas en su vida también deciden abandonarla. El prota no dice nada, pero da una respuesta clara con sus acciones, ya que toma uno de los collares de Jade y se lo coloca a Bai en el cuello, confirmándole que sus destinos están conectados y que él siempre estará ahí para cuando ella lo necesite. En ese momento dan inicio al espectáculo de fuegos artificiales, que sirve como fondo perfecto para la hermosa cena que sucede entre ambos. Pero no todo es amor y alegría, ya que mientras todo eso sucedía, Lu Shu y su equipo se encontraban investigando diversos ataques a lo largo del Reino de los Límites, todos causados por un espíritu en particular, Sang Sang. El motivo, después de investigar un poco, Lu Shu llegó a la conclusión de que los ataques no son accidentales, ni mucho menos aleatorios, sino que forman parte de un plan para abrir una especie de portal directo entre el Reino de los Límites y los otros dos reinos. No solo eso, sino que el próximo ataque sería en un punto muy específico de la ciudad, la casa del Gran Maestro. Mientras todo eso sucedía, Bai y el prota se encontraban viendo una película en su día de descanso. Al salir del cine, se enteran que la casa del Gran Maestro estaba siendo incendiada. Por supuesto, estos llegan rápidamente al lugar, solo para volver a encontrarse cara a cara con Sang Sang, quien se encontraba en medio de un ritual para colocar el séptimo y último sello demoníaco. El prota y Bai se enfrentan a él en una pelea que ganan sorprendentemente rápido. El par comienza a interrogarlo sobre sus intenciones, pero no tardan mucho en darse cuenta que había caído en su trampa, capturando a un doble, y que durante todo este tiempo el verdadero Sang Sang se había mantenido oculto, dándole el tiempo necesario para terminar el sello demoníaco y activar un gigantesco portal a través del cual aparece Samuel, quien
apenas cruza, aplaude causando que todos queden completamente congelados, todos con la excepción de Bai, ya que el objetivo de todo era poder decirle cara a cara que él es su verdadero padre. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué carajos? Llevamos todo el anime pensando que el prota era el más roto de los dos, y ahora resulta que Bai es hija no solo del general número 1 del Reino de los Límites, sino del espíritu errante más poderoso de todos, uno tan poderoso que es considerado fácilmente como el verdadero demonio del reino celestial. El problema no radica solo en este extraño encuentro entre padre e hija, sino en que Samuel no ha llegado solo, sino que ha venido acompañado de lo que parece ser un completo ejército de espíritus y demonios, dispuestos a afectar el balance entre los tres reinos, o sea, acabar con todo. Así que aquí comienza un fuerte enfrentamiento entre los espíritus errantes y algunos de los guerreros negro y blanco presentes en la zona, entre los que se encuentra nuestro prota, que rápidamente se transforma en su estado de muñeco y comienza a pelear para evitar que se lleven a Bai. A todas estas, ¿dónde está Zong? Digo, si hay alguien capaz de tener toda esta locura, es él, ¿no? Sí y no, pues resulta que el general se encuentra lidiando con sus propios problemas, y créanme, son unos muy serios. Verán, luego de todo lo sucedido con el sello, los altos mandos del reino de los límites comenzaron a sospechar de lo ocurrido, y no me pregunten por qué. A los imbéciles no se les ocurrió otra cosa que pensar que Zong, el mismo que detuvo todo y salvó miles de vidas, fue en realidad el responsable de romper el sello, y es por ello que justo en ese momento él se encuentra encerrado en una prisión de alta seguridad a espera de su juicio. El lado bueno es que Lusu, que estaba enterado de toda esta situación, no se queda de brazos cruzados y se hace pasar por uno de los altos mandos, creando la situación perfecta para que Zong pueda escapar y unirse a la fiesta. Y vaya que necesitamos que se una a la fiesta, ya que Bai se niega rotundamente a ir con su padre, por lo que este termina poniéndola bajo una especie de control mental. El prota hace de todo para detenerlo, pero la diferencia de poder es tan abismal que Samuel, con tan solo unos ataques sencillos, lo deja agonizando en el suelo. El demonio les agradece al prota por cuidar a su hija durante todos estos años, pero le advierte que ha llegado la hora de que deje de interponerse en su camino, y como recordatorio de eso, le arranca los cuernos. No les voy a mentir, la cosa pinta bastante mal, pero justo cuando Samuel estaba a punto de atravesar el portal, Lusu y Zong aparecen para salvar el día. O bueno, más o menos. Lo que sucede es que apenas se encuentran cara a cara, Zong y Samuel reconocen el poder de cada uno, hasta el punto en el que Samuel comenta que finalmente ha llegado alguien con el que vale la pena pelear. Cualquiera pensaría que este es el inicio de un gran enfrentamiento, pero no podríamos estar más que equivocados, ya que ambos están conscientes que un enfrentamiento entre ambos en este momento y en este lugar solo causaría un nivel de muertes y destrucción innecesarios, y no estamos hablando de una muerte de ninguno de ellos, sino de la muerte de civiles o incluso de la misma Bai, por lo que el mismo Zong está de acuerdo en lo único que puede hacer es dejar ir a Samuel. Pero en ese momento llega una gigantesca nave, de la cual salen Zikou y Xuan, dos de los generales más importantes del reino de los límites, y cualquiera pensaría que estos dos vienen a, no sé, detener al demonio que acaba de destruir toda la ciudad, pero no, ya que literalmente solo están ahí para llevarse a Zong. Sí, a Zong, al que ha salvado al mundo como 10 veces lo que va del anime, ya que como les dije hace rato, hay algún tonto en los altos mandos echándole la culpa de todo, de lo del sello, de lo del prota, de lo de Bai, de lo de los guerreros desaparecidos y de que haya un ejército de demonios en la ciudad. Así que en lugar de prestar atención a Samuel, intentan encarcelar una vez más a Zong. La diferencia ahora está en que, consciente del peligro que se avecina, Zong no tiene ni la más mínima intención de perder su tiempo tras las rejas, por lo que después de lanzarse una buena pelea contra Xuan, huye. Lo curioso de todo esto es que después de escapar, se encuentra con quien menos esperaríamos, Sang Sang. Mientras todo esto sucede, el prota se encuentra recuperando sus fuerzas en la casa de Lusu, sitio que el resto de guerreros mantienen bajo extrema vigilancia en caso de que Zong venga a buscarlos, por lo que Lusu y el prota deciden pasar el tiempo aclarando algunas cosas importantes, principalmente sobre todo lo que tiene que ver con Bai, ya que el simple hecho de que se haya reencontrado con su padre significa que corre peligro, tanto ella como todos a lo largo de los tres reinos. No, Samuel no vino a buscarla solo porque haya tenido un repentino ataque de paternidad, ni mucho menos porque quiera mantenerla a salvo, sino porque quiere usar su poder para destruir los tres reinos. Y es justamente por ello que no basta solo con detenerlo, sino que tienen que hacerlo antes de que este pueda usar el poder de Bai. Para ello, Lusu y el prota entran a una barrera mágica dentro de la casa, donde la guerrera comienza a entrenarlo y le entrega una poderosa espada llamada Beishou, la cual fue diseñada especialmente para el prota, y es la única espada capaz de sacar el máximo potencial de su energía espiritual, incluyendo energía oscura. Al mismo tiempo que todo esto sucede, varias de las figuras más importantes de los tres reinos se reúnen para hablar de
de lo que pasó con Shamware. Entre estos tenemos a varios altos mandos de los límites y a un rostro nuevo, Mulu, quien es representante del reino celestial, sí, del mismo sitio a donde van las almas para su reencarnación, del que salen los espíritus errantes y los demonios y Shamware, ya que quizás no ha quedado de todo claro, pero Shamware tiene una propia guarida en el reino celestial, exactamente la misma guarida a la que llevaron a Bai. Para no abrirlos con cosas políticas, le resumo. Básicamente los altos mandos de los límites le dicen a Mu que ellos no harán nada para detener a Shamware y queda bajo la responsabilidad del reino celestial arreglar el desastre, lo que es un poco estúpido considerando que Shamware literalmente podía acabar con los tres reinos, pero no se preocupen, ya que ese mismo día Zong se presenta ante Mu para ofrecerle que formen una alianza temporal. Mu acepta y es así como se forma el grupo más extraño que hemos visto hasta ahora. Mu, un político, Zong, el segundo criminal más buscado de la actualidad, y Sang Sang, quien solo estaría ahí para traicionar a Shamware y ver el mundo arder. Juntos van a buscar a Lusu y al prota, y después de un incómodo reencuentro entre este y Sang Sang, parten camino a una nueva gran misión. Mu crea un portal con el cual los lleva directamente al reino celestial. Una vez ahí, Mu se va, ya que su aporte en todo este plan era conseguir que nuestros héroes llegaran a salvo y de la forma más discreta posible. A partir de este punto, queda en manos de ellos averiguar cómo llegar a la región del Dragón Rojo, un territorio entero tomado a la fuerza por Shamware y sus secuaces para funcionar de guarida, y al que no se puede llegar fácilmente, ya que este cambia de ubicación varias veces a lo largo del día. Es aquí donde entra Sang Sang, que hará de guía dentro del reino espiritual. Mientras tanto, en el reino de los límites, la cosa se ha comenzado a complicar, ya que Dong Ting justo se acaba de enterar de todo lo que ocurrió con Shamware. El problema está en que, no sé si lo recuerdan, pero ella es la madre de Bai, y por ende, la ex de Shamware, motivo por el que no le había dicho nada de lo ocurrido, pues temían que esta tomara alguna decisión apresurada. Y bueno, ya vemos que tanta preocupación no le sirvió de mucho, ya que apenas se entera de todo lo que pasó, decide irse y tomar sus propias cartas en el asunto. Dong Ting viaja a una montaña completamente aislada. Ahí se encuentra con Mam, una de las subordinadas más fuertes de Shamware, y después de verla darle una paliza de las buenas, nos enteramos que el plan de Dong Ting es enfrentarse sola a Shamware, sino pedir la ayuda de Chiyu, su padre, quien como ya se ha hecho costumbre en esta familia, no es cualquiera, sino que se trata de uno de los espíritus del sello, el más antiguo y fuerte de todos. Al enterarse de esto, el resto de generales se ponen en marcha con el único objetivo de detenerla, aunque puede que sea demasiado tarde, ya que lo siguiente que vemos es a Dong Ting encontrándose cara a cara con su padre, el cual luce menos ancestral y épico de lo que uno esperaría, pero es porque ese no es su verdadero cuerpo, sino que robó el de alguno de sus subordinados, mientras su propio cuerpo todavía continúa en pleno proceso de regeneración. Dong Ting lo ayuda entregándole un montón de almas, a cambio de que hagan un pequeño trato. En cuanto al grupo del prota, estos continúan avanzando, y en medio del camino se encuentran con una gran entrada, y con un demonio que les indica que están por adentrarse a la región del Dragón Rojo, pero que para poder avanzar primero deberán enfrentarse a él. Es así como comienza una gran pelea entre el vigilante y el prota, quien también recibe la ayuda del resto. Sin embargo, aunque el demonio no parece demasiado poderoso, este utiliza un poder con el que todos entran en una especie de trance, donde son obligados a revivir algunos de los momentos más duros y horribles de sus vidas, que en el caso del prota ya sabemos que son unos cuantos. Eventualmente consiguen matar al vigilante y avanzar, por lo que será un camino más largo de lo que esperábamos, ya que aunque técnicamente se encuentra del territorio de Shamware, tendrán que cruzar otras diferentes áreas antes de llegar al castillo principal, y por supuesto, enfrentarse a cada uno de los demonios que se encuentren en el camino. En cuanto a Dong Ting, vemos que esta continúa entregando cada vez más almas a su padre, todo para que éste pueda regenerar por completo su verdadero cuerpo. No estamos muy seguros de lo que ésta planea pedirle a cambio de su ayuda, pero parece que no es lo que todos esperábamos, ya que en ese momento Chiyu le dice que él tiene planeado arrasar con los tres reinos, sea lo que sea que signifique. No suena nada bien, sobre todo porque apenas este dice dichas palabras, aparecen otros de los generales, el barbudo amargado, los dos con pelos de colores y la del peinado raro, acusando a Dong Ting de alta traición. Es así como comienza una pelea épica. Por un lado tenemos a Dong Ting contra el viejo de la barba, mientras que su padre Chiyu se enfrenta a los otros dos. A pesar de que llevamos todo el anime hablando de lo poderosa que es Dong Ting, la verdad es que el viejo no se queda nada atrás, llegando hasta el punto de dejarla completamente fuera de juego. Con Dong Ting fuera de vista, los tres generales comienzan a preparar un poderoso hechizo con el cual sellar y acabar definitivamente con Chiyu, pero cuando estaban a milésimas de completarlo, son atacados. Dong Ting, que no había muerto ni nada parecido, sino que solo se encontraba esperando el momento exacto para atacar. Ese ataque fue tan poderoso que consiguió matar a dos de los generales. La chica de peinado raro ataca al viejo por la espalda, matándolo y probando su lealtad a Dong Ting. Pero eso no es lo peor, ya que luego de eso utilizan esas tres nuevas y poderosas almas para terminar de regenerar el cuerpo de Chiyu y regresarle su verdadero poder. Y en cuanto al prota, la cosa tampoco pinta nada bien, ya que aunque consigan avanzar hasta la siguiente etapa, tanto Zong como él mismo, Shamware, quien ya sabe que estos vienen a detenerlo, admiten que quizás sea demasiado tarde, sobre todo porque minutos después Shamware hace que traigan a
Bai al centro del castillo y preparen todo para iniciar el ritual. Mientras tanto, los otros son detenidos por una Loli, quien se presenta como la guardiana de la bodega de los huesos de dragón. Obviamente comienza una pelea. La Loli los mete a todos en una especie de ilusión bastante parecida a la anterior, pero en este caso consiste en que estos revivan el momento de sus antiguas muertes. Todos caen, con la excepción de Lu Su, quien comienza a pelear con la Loli. La pelea avanza, pero luego de un rato es interrumpida por un espíritu con sombrero, que fue enviado ahí por el mismo Samuel, con el objetivo de detenerlos. Este, en medio de insultos y amenazas, nos aclara por fin en qué consiste el famoso plan de Samuel. Verán, todo se basa en usar la madera de la blasfemia, un instrumento sagrado de tiempos antiguos, que es capaz de nutrir los tres reinos y reproducir el universo, o en otras palabras, crear un nuevo mundo desde cero. Por supuesto, una canción tan grande conlleva un costo. En este caso, el precio es sacrificar a Bai, ya que, para que todo funcione, necesitan una cantidad increíble de energía espiritual, cantidad que solo ella posee. Por otro lado, Chiwu finalmente recupera su verdadero cuerpo, así como su verdadero poder. Un poder tal que, desde aquel rincón del reino espiritual, es percibido por Zong, ya que entre ambos existe una especie de conexión. La causa es un poco complicada, pero en resumen, sucede que cuando Zong era un niño, Chiwu lo salvó de la muerte insertando en él parte de su propia energía espiritual, ligándolos de por vida y dejando en Zong esa particular cicatriz. Chiwu se encuentra libre y listo para traer su propia dosis de destrucción. Me imagino que haber pasado miles de años encerrado no le ha hecho nada de gracia, ya que lo primero que hace apenas es puesto en libertad es irse directamente al reino de los límites. ¿A qué? Pues a quemar todo. Vamos, que como villano Samuel al menos tiene planteado crear un nuevo mundo, mientras que a este no podría importarle menos lo que suceda con cualquiera de los reinos. Chiwu llega causando un buen alboroto en la ciudad principal de los límites. Una vez ahí, se enfrenta a todo tipo de generales. Sin embargo, no sé si es porque el resto son muy débiles o porque él es muy poderoso, pero es literalmente como ver a un niño matar hormigas. Sobre todo porque el tío tiene un poder rotísimo que le permite lanzar ataques ultrapoderosos al mismo tiempo que absorbe la energía espiritual de sus enemigos. Y bueno, como podrán imaginar, se arma una pelea de las buenas, algo así como Madara contra los Kages, pero un poco menos humillante. Llega el maestro Yama, pero no sirve de mucho. Llega Long y lo contiene, pero no sirve de mucho. Le lanza el canon tripoderoso de la primera temporada, pero el hijo de su madre lo detiene con una sola mano. Ok, creo que quedó claro que este tipo no destruye el mundo ya mismo por el bien del guión, así que mejor vamos con el grupo del prota, que les encuentra liberando una pelea de las buenas con la Loli y el del sombrero. Al final de todo consiguen ganarles, pero con Chiwu cortando cabezas en el reino de los límites, las prioridades han cambiado y ahora quedará solo en manos del prota rescatar a Bai. Sansang se va a no sé dónde, mientras que Zong y Lu Chu se van directamente al reino de los límites para averiguar cómo detener a Chiwu. Y como es obvio, comienza una épica pelea entre Zong y Chiwu, quienes después de miles de años y en una situación completamente opuesta, se reencuentran para esta vez acabar con la vida del otro. En cuanto a Samuel, este continúa avanzando exitosamente con el ritual. Sin embargo, en medio del proceso, es interrumpido por Don Ting y la del peinado raro, quienes llegaron ahí de forma automática, con la ayuda de Chiwu, por lo que ahora sabemos que el deseo, el favor que Don Ting le había pedido a cambio de ayudarlo, era que este la transportara automáticamente hasta la guarida de Samuel. Una vez ahí, la general intenta detenerlo para salvar a Bai. Sin embargo, como en el fondo de su corazón aún le guarda un poco de cariño, Don Ting no se atreve a hacerle daño a Samuel, por lo que le da a él la oportunidad perfecta para traicionarla. Este la abraza, pero en ese momento lanza un poderoso ataque con el que, sin bien no la mata, saca un extraño objeto de su cuerpo, pues resulta que dentro de Don Ting se encuentra otra semilla de la madera de la blasfemia, es decir, la herramienta perfecta para hacer con ella lo mismo que estaba haciendo con Bai, y de hecho, esa era su intención. Sin embargo, Don Ting es salvada por la del peinado extraño, quien se sacrifica arruinando el efecto de esta segunda semilla, lo que le da a Don Ting la oportunidad de interferir en el ritual de Bai y salvarla a cambio de su propia vida. Bai recupera la conciencia a tiempo para escuchar a su madre explicarle que siempre la amó y que el motivo por la que la abandonó era para protegerla de la verdad de su familia y de su propio padre. Samuel sigue convencido de que siempre y cuando tenga a Bai podrá encontrar la manera de hacer que el ritual funcione. Afortunadamente, en ese instante llega nuestro prota. Samuel comienza a decir el típico discurso de que él planea crear desde cero un mundo mejor y no sé qué otras tantas cosas, pero a esto al prota no podría importarle menos, ya que lo único que verdaderamente le importa es que Bai esté sana, salva y feliz, aunque eso significa, por supuesto, patearle el culo a su padre. Samuel entra en modo Saiyajin, invoca una espada rotísima y comienza una batalla en la que el prota no se queda para nada atrás. Pero por ahora, la pelea que verdaderamente importa y que definirá o no el fin de los tres reinos es el enfrentamiento entre Zong y Chiwu, con Zong siendo, bueno, ustedes saben lo roto que está él, y con Chiwu teniendo la energía espiritual más oscura y abrumadora que hemos visto en toda la serie. El enfrentamiento avanza
de forma muy pareja, hasta que Zong lanza un poderoso ataque que es detenido por Chi-Woo. O eso es lo que nos hacen creer, ya que en el último momento, Zong utiliza toda su energía restante para crear una especie de jaula. Sin embargo, Chi-Woo rápidamente nota que la energía espiritual de este hechizo no era una energía cualquiera, sino que había resultado de la mezcla de la energía de Zong y Dong-Ting. Sí, Dong-Ting, quien segundos antes de morir, envió a Zong fragmentos restantes de su alma, ya que ella sabía que también tenía que encontrar la manera de ayudar a detener a su padre. Zong se prepara para lanzar un ataque final, pero este iba a ser tan poderoso que el mismo Chi-Woo le advierte que lo más probable es que ambos terminen muriendo. Al escuchar eso, Zong solo sonríe y le dice que eso es justamente lo que planea. Y bueno, Zong sobrevivirá, el prota conseguirá derrotar a Samur y lo más importante, ¿qué sucederá con el Reino de los Límites?